Proverbios 28:7 dice así: El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. La gula es sinónimo de glotonería y es un pecado porque arrastra al hombre sigilosamente a obsesiones lujuriosas, egoístas, distorsionadas, donde lo que sacia nuestra necesidad se convierte en el objeto de nuestro placer. Cuando hablamos de gula, siempre lo relacionamos con comida, y no tiene que ver intrínsecamente con alimentos, sino en todas las áreas de la vida. La gente vive para comer en vez de comer para vivir. Comer mucho es gula. De esta manera, la gula le fue robada a la pobreza y a la hambruna. De todos los pecados capitales, la gula es el más paradójico. Es uno de los más fáciles de cometer y más difíciles de superar. Cuenta una leyenda que un hombre hizo un pacto con el diablo, quien le dio a elegir entre 3 pecados: gula, asesinato y violación. El hombre eligió la gula en forma de embriaguez. Llegó muy tarde a casa, muy ebrio. Cuando entró a la habitación, había una mujer en la cama, a quien violó a la fuerza sin saber que era la mamá. Llegó el padre y miró el acto atroz y arremetió contra el hijo violentamente, quien sin dudarlo mató a su papá. El hombre creyó que había elegido el pecado más fácil. Sin haberse dado cuenta, cometió asesinato, incesto y violación. Si comer fuera legalmente diabólico, entonces no tendrías esa bendición. La gula entra en acción cuando estás esclavizado por tu deseo y pierdes el sentido de lo que es más importante. Por ejemplo, si quitas lo que debe darse a otro, impides que otro se alimente, te ciegas ante las necesidades de los demás, es ahí cuando empiezas a cometer el pecado de la gula. Lucas 21:34 dice así: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La gula es sinónimo de exceso, y en nuestra vida cometemos exceso en varias áreas como deportes. No hay nada de malo en esforzarse y dar el máximo, pero cuando excedes el máximo del máximo, te encuentras con el egoísmo, orgullo, y a veces saboreas el fracaso, el cual no es malo, pues nos enseña a madurar. Pero ¿cuántas personas han quedado lisiadas o con lesiones permanentes, o hasta la muerte por querer ser los número 1, que no se dieron cuenta que ya estaban listos para ganar la copa, pero en su ceguera lo perdieron todo? Los vicios, la curiosidad, las influencias, nosotros mismos somos doblemente responsables por nuestras decisiones. Las drogas, el alcohol y los vicios han llevado a más gente a la muerte de lo que podemos imaginar. Todo comienza con una pequeña prueba y luego este apetito crece para devorarte. Quienes han sobrevivido pueden testificar las tristes historias que lo llevaron a vivir este infierno. El trabajo. Si no trabajas, no comes. Sin número de personas padecen de enfermedades crónicas como estrés, insomnio, dolores de espalda, dolores en las articulaciones, a causa de que se esclavizaron en el trabajo, a veces por necesidad, pero también por miedo, desvalorizándote a ti mismo y a tus seres queridos, por poner de primero el trabajo y a tu jefe. La comida, un alto porcentaje de obesidad desde menores hasta adultos, algunos por simple vicio, otros por traumas del pasado como violaciones, abusos, rechazo, heridas, resentimiento y odio, hicieron de la comida su droga en vez de sustancias o alcohol. Sin darse cuenta, su cuerpo ya no se puede mover y hay riesgos de un infarto fulminante, además de los problemas en los huesos y de los problemas como gastritis y colon irritable. La comida, sin importar tu situación, puede mantenerte o causarte grandes daños si no consumes moderadamente y sanamente. La curiosidad es un deseo desproporcional por experimentar o ver algo que no conoces. Muchas personas han muerto por la curiosidad, porque se colocaron en el lugar y hora que no debían de estar ahí. El caos es primo de la gula, exceso. Es un problema gigantesco con un sinnúmero de víctimas o daños en todo. De esta manera, enreda su tallo en el árbol torcido de la gula, ya que todo para el caos, su fruto produce exceso. Y enfermedades psicológicas como los acumuladores de basura. Personas que quieren llenar su vacío con algo tangible, a veces son buenas personas que son atrapadas en esta telaraña de caos personal y no son felices si no están acumulando más basura y ven la otra cara de la moneda de la limpieza y la disciplina con negatividad y caen en un abismo de soledad. Acumuladores de animales. Por lástima
adoptan estas personas, los animales. Al menos estos animales no causan dolor y tristeza como los humanos, pero tanto exceso de animales acumulados se convierte en un gran problema, que oculta en lo más profundo del corazón de estas personas odio y resentimiento. Estas personas suelen vivir solas y no les gusta socializar con nadie. En algunos casos extremos, podría ser catalogado como demencia. Anorexia, caso contrario de la obesidad. En vez de ingerir alimentos se deja de hacerlo, ya que paranoicamente la persona que sufre esto cree estar obesa y cae en esta mentira que va creciendo poco a poco y ha llevado a la muerte principalmente a jovencitas. La hambruna, más un problema global y social y en donde se le ha robado a estas personas el derecho de una vida normal, siendo esclavizadas por la pobreza, donde los glotones acumulan armas, riquezas, castillos, ciudades, lujos, y nunca falta el alimento de este otro lado del mundo, jactancioso y oligarca, sin ver la necesidad de los demás. Existen sinnúmero de organizaciones benéficas, como iglesias. Irónicamente, la hambruna y la pobreza va creciendo cada año. Pero, ¿quién está detrás de todo esto tan macabro? Su nombre es Belcebú. Perteneció a la orden de los querubines después de Lucifer, era el segundo querubín. Es ahora uno de los principales del infierno, y el segundo al mando, pues es el lugarteniente de Lucifer. De entre los 7 es uno de los 3 principales ángeles caídos más importantes junto con Lucifer y Leviatán. Los 7 pecados capitales se enlazan entre sí, pero a mi parecer todos los demás se enlazan a la gula, ya que cada uno de ellos lleva gula en sí. Por esto pienso que la gula es el segundo pecado capital más fuerte y precisamente se le atribuye a Belcebú dicha característica, que también es el segundo al mando. Es muy solicitado en magia negra por las brujas, más en el mes de octubre. Puede hacer que quien lo invoque tenga habilidades de hacerse invisible y lo dota de inteligencia sobrehumana, viajes astrales, que se conviertan en animales como el nahualismo. Su forma alegórica es como una tarántula con 3 cabezas, una de humano, una de sapo, una de gato, otras veces colosal, cornudo, con alas de murciélago, peludo, rostro hinchado y coronado, con un cintillo de fuego. En la antigüedad, Baal significaba señor, dueño, amo, y Zebú significa mosca, señor de las moscas. Los israelitas en burla le llamaban así, ya que en sus templos la carne que llevaban los feligreses se podría y había pestilencia y abundancia de moscas. La religión de Baal era la adversaria de Jehová, así como ahora existen muchas religiones con falsos dioses que son adversarias de Dios. Cuando las brujas lo invocaban, hacían un semicírculo alrededor del pentagrama y tomaban pócimas asquerosas. Cuando éste aparecía, fornicaba con ellas y sacrificaban niños. La Biblia menciona a este demonio en Mateo 12:24, Primera de Reyes 18:20 al 40, Segunda de Reyes 1:2 al 3. Leamos Segunda de Reyes 1:2 al 3. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Belcebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Dijo Ocosías. Cuando los mensajeros iban en camino, Elías profeta de Dios les salió al encuentro, diciéndoles que se regresen y que les diga a Ocosías que de cierto moriría, y así pasó. Curiosamente, antes que Elías derrotara a este demonio, ya que ni siquiera se apareció para ayudar al rey quien le sirvió, ni siquiera apareció este demonio. Elías tenía la presencia de Dios. Antes de todo esto, una bruja le sacó carrera a Elías, quien prácticamente huyó aterrorizado por lo que dijo Jezabel, madre de Ocosías, sacerdotisa de Belcebú y esposa de Acab, rey de Israel en aquel entonces. Este rey murió en una guerra por una flecha que lo atravesó. Leamos lo que dice Primera de Reyes 19:2. Que así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías ya había tenido una pelea contra este demonio, al cual Elías ya había derrotado. Veamos por qué la sacerdotisa de Belcebú porfió estas palabras a Elías. Para eso tienes que leer Primera de Reyes 18:20 al 40.
Por motivos de tiempo lo resumiré, pero si tú tienes tu Biblia, por favor léelo para que puedas entenderlo mejor. Relata cuando Elías, profeta de Dios y lleno de su presencia, derrotó a 450 hombres profetas de Beelzebú, quienes aceptaron el reto de Elías frente a todo el pueblo de invocar cada quien a su Dios, y el que respondiere con fuego, consumiendo el holocausto, entonces ese sería el Dios verdadero. Los 450 hombres de Baal estuvieron toda la mañana dando vueltas y gritando a alta voz, y hasta se laceraban sus cuerpos, pero Beelzebú nunca contestó y ni siquiera apareció. Mientras tanto Elías echaba una siesta y se burlaba de ellos. Llegó el turno de Elías, profeta de Dios, e hizo que hicieran una zanja alrededor del holocausto y que echaran abundante agua 3 veces, de modo que la zanja se llenó y el sacrificio estaba empapado también. Elías se postró a tierra y extendió sus manos, comenzando a adorar al Dios vivo, Jehová, que mandó fuego del cielo que consumió todo el lugar del holocausto. Paso siguiente, Elías prende a los 450 profetas de Baal o de Beelzebú y los degolla. Y esta es la razón por la que Jezabel, una mujer muy poderosa perteneciente a la élite que gobernaba en ese mundo de la antigüedad, había ensañado su corazón contra Elías y contra Dios. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo la gente poderosa pertenece a estas sectas y trabajan para los demonios, controlando la política, economía, comercio, finanzas y todos los sistemas que el mundo conoce desde la antigüedad hasta hoy mismo. Acab, rey de Israel, murió en una guerra por la flecha de un hombre de Dios. En su lugar lo sucedió Ocosías, su hijo, y ustedes ya saben lo que pasó con él. La bruja Jezabel no pudo tener la cabeza de Elías, pero durante esta guerra espiritual, muchos profetas de Dios fueron asesinados por esta sacerdotisa de Beelzebú, quien murió devorada por los perros después de que sus criados la tiraran por la ventana desde muy alto y la despedazaron viva. En la actualidad, sin número de cristianos han sido ejecutados por predicar a Jesús, por predicar al Dios vivo, en países como Afganistán, Irak, Tailandia, la India, Indonesia, China, el Japón feudal y Corea. Con esto nosotros podemos ver que el apetito por la destrucción de Beelzebú no tiene límites, ya que desde la creación hasta hoy ha venido destruyendo la humanidad en cada era, y aquel reino como el de Acab, que fue tan glorioso, majestuoso, lleno de riquezas y gente de alta sociedad, fue reducido a nada. La familia que reinaba y servían a demonios tuvieron lo que habían comprado. La gula primero te sacia y después te pasa la factura. Jesús mismo fue acusado por los fariseos de expulsar demonios por medio de Beelzebú. Esto lo puedes ver en Mateo 12:24, confirmando nuevamente que Beelzebú, así como muchos años atrás en el reinado de Acab, estaba entronado en Israel por medio de los fariseos, quienes en aquel entonces eran supuestamente los más cercanos a Dios. Ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban más lejos de lo que podían ver, pues se habían vuelto pretenciosos, ávaros, aduladores de sí mismos, orgullosos, mentirosos, manipuladores, amantes de los deleites, querellosos de la verdad, sabios en su propia opinión, jactanciosos. Todas estas características de Beelzebú, quien entra sigilosamente para destruir mediante acciones o cosas que tú quieres hacer y que tienen apariencia de bien, pero sus caminos son de oscuridad, y si no pones cuidado y la dirección de Dios de tu lado, podrías llegar a caer en lo más profundo del pecado. Jesús les decía abiertamente y con autoridad: hipócritas, generación de víboras, hacedores de maldad, sepulcros blanqueados, ciegos, falsos, comparando que incluso el castigo que recibió Sodoma y Gomorra sería nada comparado con el castigo que recibirían ellos si no se arrepentían. Podríamos enumerar muchísimos más casos referentes a Beelzebú, como lo del juicio de brujas en Salem, Massachusetts, en 1692, donde se acusó de brujería a varias personas debido a que 2 niñas comenzaron a convulsionar y hablaban en lenguas extrañas. Las brujas o personas que practicaban hechicería en ese entonces eran quemadas vivas. Durante todo este periodo puritano muchas personas fueron ejecutadas,
Quién sabe cuántas personas inocentes se fueron también. También el caso de la hermana Madeleine, de un convento francés de las Ursulinas, de quien se dice que fue poseída por el mismo Belcebú, quien hacía movimientos sodómicos y mostraba y tocaba sus partes en público. Ahora en el siglo XXI y en los anteriores siglos lo mismo vivimos, pues el área de trabajo de los demonios es aquí en la tierra y nunca descansan. Estos entran en las sinagogas, apodadas iglesias, pues sus paredes están llenas de ídolos y falsos dioses, adulando que se debe respeto y reverencia, ignorando que la gloria y la honra solo es para Dios, condenando de esta manera la luz que ellos tienen por tinieblas, por tener el corazón entenebrecido, monstruos disfrazados con ropa blanca y atuendos negros, engañando a millones de personas, enseñándoles doctrinas de demonios y religión, creyendo que por buenas obras o religión entrarán al reino de los cielos. Otros entronan en sus templos el dinero, enseñando doctrinas de prosperidad, riquezas, lujos, deleites carnales, adulando que si no tienes riquezas estás alejado de Dios. Estos son jactanciosos, lobos vestidos de ovejas, buitres disfrazados de paloma, y se escudan en preceptos religiosos legalistas que no saben qué es la ley y que en su falso rigor son engañados ellos mismos, pues aparentan ser personas piadosas y su otra cara está llena de rencor y sus corazones llenos de soberbia. Gálatas 1:8 dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora al Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estamos viviendo los últimos tiempos. Casi todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. Deseo que encuentres la paz y salvación a través de Jesucristo mediante el arrepentimiento genuino. Y quiero dejarlos con estas dos citas. Segunda de Corintios 11:14 dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Josué 24:15 dice así: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta pronto.